Bueno, entonces vamos a empezar para identificar, para llegar al concepto de calcular la distribución de probabilidad y la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, pues hay que empezar a redefinir cuáles son las variables aleatorias, que ya lo retomamos en el tema uno, y cuál es esa particularmente las que hacen referencia a la aleatoria discreta. Nosotros habíamos visto tipos de variables por allá desde sexto, incluso antes. ¿Sí? Entonces, sexto, séptimo, en todos los años se recuerdan los tipos de variables y demás. Acá vamos a hacer un uso de esas mismas variables, pero para hacer un cálculo de probabilidad. Entonces, nos salimos un poquito del aspecto de clasificar la variable y vamos más allá a utilizarla para calcular la probabilidad, dado que tanto para las discretas como para las continuas tenemos unos procedimientos un tanto diferentes. Entonces, voy a empezar caracterizándolas. Tenemos que las variables aleatorias la podemos encontrar en dos, pues a partir de dos clasificaciones. Tenemos las variables que son continuas, que son en las que vamos a abordar la siguiente semana, y las variables discretas, que son las que trabajaremos el día de hoy. Las variables continuas, ustedes ya lo conocen, ya las identifican, son aquellas que toman valores, toman valores que no son enteros. ¿Listo? Entonces aquí dentro de las variables continuas podemos encontrar que el peso, ¿sí? Podemos encontrar que la estatura, podemos encontrar incluso todo lo que tiene que ver con dinero. Ahí ingresa todas esas variables que son continuas, porque toman valores que no son enteros. Entonces se manejan decimales, se manejan fracciones y demás. Dentro de las discretas, pues ya sabemos que directamente son las que toman valores estrictamente enteros. Eso quiere decir que estas, estas variables no pueden tomar valores decimales, sino que aquí, por ejemplo, como estamos hablando de aleatoriedad, de variables aleatorias, estaríamos diciendo quizá que el número de caras al lanzar una moneda, por ejemplo, o el número de cinco que salga al lanzar un dado, tanta n cantidad de veces una moneda. Entonces, son todos esos experimentos, aquí cuando hablamos de variable aleatoria discreta, son todos esos experimentos cuyo resultado va a ser el conteo, ¿sí? Porque al contar nos va a dar un número discreto, un número entero de caras o de valores, por ejemplo, si quisiéramos calcular la probabilidad de que un estudiante de grado 11 tenga de 0 a 3 hermanos, ese de 0 a 3 sería una variable discreta, ¿sí? Porque no puedo tener. Digamos que legalmente sí, pero genéticamente no puedo tener un hermano y medio. Entonces, ese variable o es uno o es 2 sería una variable que es discreta porque únicamente toma valores enteros. Si quisiéramos, por ejemplo, decir cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante de grado 11 el peso de ese estudiante esté entre 50 y 53 kilogramos. Ese sería un ejemplo de una variable aleatoria continua. Estamos calculando una probabilidad, ahí viene la parte aleatoria, y continua porque estamos hablando de una variable que sí puede utilizar valores que no sean enteros. Esa es la diferencia fundamental entre las dos. Como les decía, el día de hoy vamos a trabajar, a centrarnos en este grupito, en las variables aleatorias discretas. ¿Listo? Ya hacíamos un énfasis de cuáles son esas variables aleatorias discretas, como una introducción a cuáles son, y pues para poderlas identificar, y vamos a ir directamente a calcular la probabilidad de una de ellas. Entonces, tomemos de ejemplo vamos a calcular la probabilidad de que caiga, no, de obtener, si llamémoslo de una manera más formal, de obtener dos caras al realizar tres lanzamientos de una moneda.
Este caso particular vendría siendo un ejemplo del uso de la probabilidad de una variable aleatoria discreta. ¿Listo? Porque estamos hablando de lanzamientos de una moneda, o sea que cae cara o cae sello, la cara puede caer una vez o dos veces o tres veces en los tres lanzamientos, pero no puede caer una vez y media, por ejemplo. Entonces no puede tomar valores intermedios. Entonces, este sería un ejemplo. Ahora vamos a darle solución, vamos a calcular esa probabilidad, pero vamos a, antes de eso, ver algunas propiedades. Cuando hablamos de la probabilidad, en términos ya sea de continua o de discreta, en ambos casos aplica para la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria pues continua como tal. eh, Vamos a identificar dos propiedades principales. La primera probabilidad, la primera propiedad, entonces nos dice que la probabilidad de un evento el que sea, siempre va a estar entre 0 y 1. Entonces puede ser mayor o igual a 0 y tiene que ser menor o igual a 1. Es decir, que la probabilidad que vamos a calcular solamente puede tomar valores de 0, y hasta 1. Si da 1,1 la probabilidad, algo quedó mal y hay que entrar a revisar. Si la probabilidad da negativa, algo quedó mal y hay que entrar a revisar porque no es posible. Entonces, la primera propiedad es que la probabilidad de cualquier experimento tiene que estar entre 0 y 1. Siendo 0 el valor en el que el experimento tiene la probabilidad del 0% y 1 donde tenemos la certeza de que va a suceder, o sea, sería un suceso seguro. Esto pasado a términos de porcentaje, esto aquí está como frecuencia relativa. En términos de porcentaje sería del 0%, entonces aquí sería la probabilidad del evento, hasta el 100%. Ya sabemos que para pasar de esta relativa al porcentaje, lo que hacemos es multiplicar por 100, el número que nos dé. Eso hace parte del cálculo de la probabilidad. Y la segunda propiedad es que si nuestro experimento tiene como espacio muestral x1, x2, x3 hasta xn, es decir, que tiene diferentes opciones, como por ejemplo acá, lanzar la moneda. Lanzar la moneda puede ser cara o sello, o sea que tenemos dos experimentos, perdón, dos opciones para ese experimento. Si eso pasa, entonces la suma de todas las probabilidades, ¿cuánto tendría que darnos? 1. 1. La suma de todas las probabilidades es 1. Ahora, si se suman los porcentajes, pues evidentemente no sería 1, sino sería 100%. En caso tal de que se sumen los porcentajes. Entonces, por eso nosotros sabemos que al lanzar una moneda, la probabilidad de que salga cara es del 50% o de 0,5, como lo queramos nombrar. ¿Por qué? Pues porque es una cara entre dos opciones y al hacer esa división, pues obtenemos 0,5. Y para el sello pasa lo mismo y si hacemos la suma, esta suma nos daría un total de 1 y siempre tiene que dar 1. Ahora, es posible que al hacer estas divisiones tengamos que hacer alguna aproximación. En ese caso en el que haya que hacer alguna aproximación, pues lo correcto sería llegar a que nos diera, qué sé yo, 0,999, 0,998, por ejemplo, pero no se puede pasar. ¿Listo? No nos puede dar un valor más grande, nos puede dar un valor más grande que los que ya que el 1. ¿Listo? Y en términos del porcentaje, no, pues no podría dar un valor mayor al 100%. ¿Listo? Entonces, esas dos propiedades las vamos a tener en cuenta a la hora de calcular la probabilidad cuando la variable es una aleatoria discreta. Entonces, voy a borrar aquí los últimos rayones que hice y vamos a proceder a darle solución al problema que planteábamos anteriormente. Entonces, tenemos como situación ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras al realizar tres lanzamientos de una sola moneda? Entonces, aquí es indispensable que tenemos que escribir el espacio muestral. ¿Listo? Entonces vamos a darle solución. Para darle respuesta, entonces, lo primero es identificar el espacio muestral.
Espacio muestral. Recordemos que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados. De todos los posibles resultados de ese experimento. Entonces, por ejemplo, empecemos a escribir. Son tres monedas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados de que obtendríamos al lanzar tres monedas? Perdón, una moneda tres veces. Día 2. Cara y sello, ¿no? O sea, solo dos. Pero serían tres, ¿no? Porque son tres lanzamientos. O sea, tú lanzas una moneda, obtienes un resultado, lanzas otra, ¿Serían obtienes un 6? resultado, si lanzas un tercero. ¿Serían Entonces, 6? Pero es con una moneda o con tres monedas diferentes. es una moneda lanzada tres veces. Pues que en realidad vendría siendo como el mismo experimento, porque si tú lanzas tres monedas, pues sería como en un mismo evento hacer el ejercicio que estamos proponiendo. Por ejemplo, yo podría decir que una respuesta o un posible conjunto de respuesta podría ser que todas me salieran cara. ¿Qué otras combinaciones Ah, ok. habría? Cara, Dos sello. cara y uno sello. Ok, Que todos salgan en sello. ajá, que dos salgan caras y una sello, Dos ¿cierto? sellos y una cara. Dos sellos y una cara. Dos sellos y una cara, ok. Por ahí Todos escuché que sellos. todos salgan sello. Ok, ¿qué Ya, más? ¿no? O sea, el orden es distinto, pero todo sale lo mismo. ¿Qué tal que aquí el orden importa? ¿Listo? Porque son tres lanzamientos diferentes. Entonces, Entonces, cara, sello, cara. Por ejemplo, faltaría cara, sello, cara, ¿sí? ¿Qué otra faltaría? Sello, cara, sello. Sello, cara, cara, sí, sello, cara, cara falta. ¿Qué otra? Sello, cara, sello. Sello, cara, sello, sí, también faltaría. ¿Falta Cara, alguna? cara. No, mentiras, no. Sello, cara, cara, ¿falta? Sí, cierto. No, ahí está. Creo que cara, Ah, ya sello, está. cara, ya está. Cara, sello, sello. Cara, sello, sello. Sí, efectivamente, falta cara, sello, sello. ¿Cierto? Cuando es un experimento grande, dense cuenta que no es tan fácil encontrarlos, porque uno comienza a confundirse. Entonces, llegamos a tener la dificultad de, bueno, ¿será que ya lo utilicé o no lo he utilizado? Y resulta que, claro, este experimento todavía es pequeño, pero si ustedes se dan cuenta cuando tengan que, por ejemplo, si fuera el ejercicio con 5 dados, uy, caramba, con 5 dados, teniendo en cuenta que cada dado tiene 6 opciones, pues esto se multiplica. Entonces, una forma fácil y cómoda de encontrar estos valores es utilizando otros sistemas de numeración. Entonces, recordemos que, por ejemplo, aquí son dos opciones, cara y sello. O sea que podemos trabajar cero y unos, trabajar con binarios y construir todos los números de tres cifras en binario que se puedan construir. Y con los números es más fácil organizarlo. O sea, podríamos trabajar directamente. Ah, pues 000. Después de 000, ¿cuál seguiría? 001. Ok, 001. Y después Uno, del 1, ¿cuál seguiría? 110. 011. No, ¿Seguros? 110. 110. Después del 1, ¿cuál sigue? El 2. Pero en binarios no hay dos, estamos hablando solamente ceros y unos. ¿Se acuerdan el juego ese en casa, detrás de la casa hay y nosotros jugamos en alguna ocasión para esas combinaciones? Que solamente pueden decir o tienen... En la Casa Blanca hay un perro muerto. El que diga 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7. Ok, es que era una variación. ¿Sí? Entonces, en la Casa Blanca hay un perro muerto. El que diga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se lo comerá. Empecemos. 0. ¿Quién sigue? 1. 1. Después del 1, ¿cuál seguiría? 2. 0. No, se lo comió Juan Carlos. Después sigue el 10, ¿no? 10. 10. Ok. Porque ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni hasta el 9. Seguiría el 10. Después del 10, ¿cuál sigue? 11. 11. Muy bien. ¿Y 11. después del 11? 12. No, el 12 no 100. existe. 100. Claro, sí. 100. Y después del 100, 112. 101. 101. ¿no? Y después, 101. 111. Sí. 110. 110. Ah, sí. Eso. Y 111 después, después. 111 ahora sí. 111. Y no hay más. Eso. Aprendiendo a contar con grado 11. Muy bien.
Ahí tendríamos entonces las opciones. Esos son todos los números que se pueden formar de 3 cifras únicamente teniendo ceros y unos. Pero pues nosotros habíamos hecho una sustitución. Pues la C es 0 y la S es 1. Entonces esto sería cara, cara, sello. Y por aquí estaba. Perdón, cara, 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 porque son los 3 ceros. Ahí estaba. Cara, cara, sello. Ah, por aquí estaba. Cara, sello, cara. Por aquí está. Cara, sello, sello. Por aquí está. Sello, cara, cara. Por aquí está. Sello, cara, sello. Por aquí está. Sello, sello, cara. Por aquí está. Y sello, sello, sello. Por aquí está. Como les decía, este ejercicio pues fue cortico. Pero si por ejemplo fuera con más datos, pues estas combinaciones que hicimos acá podemos llegar a confundirnos. Entonces tenemos, por ejemplo, esta estrategia para no confundirnos y hacerlo de alguna manera ordenado. Entonces, ahí estaría como la estrategia. No es la única, lo pueden hacer directamente acá escribiendo las opciones como iniciamos, pero pues les dejo también la herramienta por si en algún momento ven que se confunden o que es mucha información y les puede hacer falta algún dato o pueden estar repitiendo información. Entonces, ya tendríamos escrito el espacio muestral. Con el espacio muestral vamos a calcular la probabilidad. ¿Cómo la vamos a calcular? Resulta que cuando hablamos de distribución y de función de probabilidad de variables, ya sea discreta como en este caso o continua, estamos hablando, pues como su nombre lo indica, de funciones. No las vamos a dibujar, pero sí debemos tabularlas. ¿Sí? Entonces vamos a organizar la información. Tenemos un dato X y un dato f de X, ¿cierto? ¿Cuál sería el dato X? Hay que analizar qué es lo que se nos está preguntando. Entonces, en nuestra pregunta nos dice que obtener caras. Fíjense, por acá está. Probabilidad de obtener 2 caras. O sea, obtener caras. X es número de caras, porque es cuántas caras vamos a obtener al lanzar 3 veces esa moneda. Entonces, número de caras. ¿Vale? Entonces, si X es el número de caras, por ejemplo, tenemos este caso donde nos damos cuenta que hay 3 caras. ¿Sí? ¿Qué otros valores puede tomar X? 2 y 2, 1 y porque 0. tenemos, correcto, porque tenemos casos donde hay 2 caras, como este. 1, porque tenemos casos donde hay una cara, como este. Y 0, porque hay casos en los que no hay ninguna cara, como este de acá. ¿Listo? Esos son los valores de X. Ahora vamos a encontrar la función, pero permítanme, voy a tratar de hacer esta línea mejor. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo es eso? Exacto. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula acá es probabilidad. ¿Listo? La fórmula, este f de x, va a ser la probabilidad de x. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Resulta que calcular la probabilidad, la de toda la vida, este es el método teórico. ¿Listo? No vamos a utilizar ni el empírico, sino el teórico. Entonces, el método teórico de la probabilidad dice que es el número de casos favorables entre el total de casos totales, ¿no? Entonces, miremos. ¿Cuántos casos totales son? 8. 8, correcto, porque tenemos 8 diferentes resultados. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, casos totales son 8. Entonces, aquí este 3, pues será con octavos. Ahora, ¿en cuántos de esos 8 casos hay 3 caras? Una. En En 1. uno solito, correcto. Ahí está. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, voy a escribirlas a cada parte para después solamente tener el resultado ahí. Entonces, la probabilidad de que hayan 3 caras es de 1 entre 8. ¿Listo? Lo acabaron de identificar. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan 2 caras? 3. 2 entre 8, creo. 2. 3 entre 8. Creo que son 3. Yo veo, espere, que salgan 2 caras. Ah, no, sí, son 3. 2 caras. Cuenta cuando se repite 3. 3. 3. Cuando hayan 3 caras, no, porque esa ya la tomamos acá. Cuando tienen que haber No, exactamente entonces 2 caras. Pero hay 3. Hay 2 Hay sobre 3, hay 3 de 2. S, C y SCC. O sea, Entonces hay tenemos 3. esta
Esa, Ah, sí. esta, esta de acá La- esta, y esta. Y ya. esas tres, ¿cierto? Ujú. O sea que sí son 3 entre 8. 3 entre 8. O sea que aquí vendría 3 entre 8. ¿Sí? La probabilidad de que salga exactamente una cara, ¿cuál es? 3 también, no, 1. 3 también. 3 entre 8. O sea que aquí vendría siendo 3 entre 8. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga ninguna cara? Una. No. Correcto. 1 entre 8, porque es cuando todas son sellos. Se puede trabajar o así en fracción o como decimal. Entonces, 1 entre 8 sería 0,16 con el 6 periódico, ¿no? Creo que sí. Acá también. Em, el división entre 3 y 8. Es 0,12. 0,125. En uno sobre ocho. El de 1 sobre 8. Qué bruto. Perdónenme. 0,125, ok. Entre 3 y 8, la división de 3 octavos. 0,35. Muy bien. Y acá pues tendríamos el mismo valor. Si ustedes se dan cuenta, aquí se están cumpliendo las dos propiedades. La primera, que todos los resultados den entre 0 y 1. Todos dieron entre 0 y 1. Ahí están. Y la segunda es que si hacemos esa suma, la pueden verificar y va a dar 1, o aquí va a dar 8 entre 8, que si hacemos la división es 1. Entonces, ahí hemos escrito y hemos encontrado la distribución de la probabilidad y la función de probabilidad. Y a partir de esa tabla ya podemos empezar a responder preguntas. Entonces, por ejemplo, la pregunta que se nos planteaba acá, ¿cuál era? Eh, ¿Cuántas veces puede caer? Dos Aquí se veces nos cara. está, exacto, aquí se nos estaba preguntando la probabilidad porque para obtener 2 veces cara. Entonces, la probabilidad de obtener 2 veces cara después de hacer la tabla, nos damos cuenta que el 2 pues va acá, ¿cierto? Entonces es de 0,375, que si lo traducimos o lo transcribimos mejor como porcentaje, tendríamos un 37,5. 37,5. Perfecto. O sea que pasándolo a términos de lanzamientos, por cada 100 caras, perdón, por cada 100 lanzamientos, aproximadamente, perdón, por cada 100 veces que se haga el experimento, aproximadamente en 37 ocasiones le va a corresponder que le salgan 2 caras exactamente. ¿Sí? Y eso tendría que acercarse al método empírico, que ustedes de pronto recordarán que se hizo el año pasado cuando ustedes lanzaron un dado o una moneda 300 veces. Entonces se debe aproximar. Esa sería una manera. Aquí hemos encontrado la probabilidad para un dato puntual, que era la probabilidad para que obtengamos exactamente 2 caras, pero no es la única manera, o sea, no es la única utilidad. Voy a formular otra pregunta para la que vamos a utilizar la misma tabla. Entonces aquí sería, ¿cuál es la probabilidad en el mismo experimento de obtener al menos 2 caras? Fíjense que ahí yo le cambié un poquitico a la pregunta, o sea, le cambié el sentido haciéndole una modificación en 2 palabras quizá. Pero al analizar esto desde el aspecto de la probabilidad, el cambio no es solamente decir, ah, no, pues ya no es 2 exactos, sino al menos, sino que aquí hay que tener en cuenta que ya no se está analizando solamente esta opción, que es la de 2, sino que dice al menos 2, o sea que aquí también aplica la que en el resultado en el que salen más caras. Entonces, si vamos a preguntar cuál es la probabilidad en el mismo experimento de obtener al menos 2 caras, la notación en términos de matemática sería la probabilidad de que X, ¿sí? De que X sea mayor o igual a 2. Ya sabemos que ese X es el número de caras, que lo habíamos definido
desde el comienzo. Entonces, X era el número de caras. Entonces, aquí vamos a tener que la probabilidad es cuando X es mayor que 2. Entonces, cuando eso sucede, lo que tenemos que hacer es sumar las probabilidades que tenemos ahí. Entonces, si X es mayor o igual a 2, pues esto va a ser igual a tener la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la probabilidad de 2? 0,375. Perfecto. Más la probabilidad de 3. 0,125. Y al resolver, entonces obtendríamos un total de 0,495. no, 5, ¿no? 0,5. 0,5, sí. 0,5. Por O ciento. sea que sería un 50%. 50%. Correcto. Entonces ahí tendríamos otra notación. Tener en cuenta que cuando nuestra condición acá nos está indicando más de un dato, pues cuando estamos hablando de una variable aleatoria discreta, ojo, esto solamente para la discreta, lo que hacemos es tomar todas las posibilidades que me encierra ese intervalo. Entonces, si aquí me dice que es mayor que 2, pues el 2 y el 3, que son los datos de la tabla. Y sumamos esas probabilidades con las discretas. Con las continuas hay que hacer otro procedimiento. ¿Sí es claro? Sí, señor. Si Sí, dijéramos, por ejemplo, la probabilidad de que obtengamos menos de 2 caras. ¿Cuenta Sería también la probabilidad de 2? No. Sí. Entonces sería la probabilidad de 0 y de 1. Ajá. Ahí hay que tener cuidado con la verbalización que se haga o con la escritura que ustedes vean, porque efectivamente aquí dice menos de 2 caras, o sea que las de 2 no nos sirven. Aquí tendríamos que mirar las de 0 y la de 1. ¿Listo? Entonces Sería la notación, 50%, ¿no? en este caso sería el otro 50%. Entonces aquí sería la probabilidad de que X sea menor que 2. Entonces, ¿cuáles son menores que 2? Pues el de 0, ¿sí? Y el de 1. Pero ojo, este 0 y 1 es porque aquí están en la tabla. ¿Listo? Si no estuviera alguno de esos valores en la tabla, pues no se tiene en cuenta acá. Ahora, la probabilidad de 0, entonces se repite, ¿no? Sería 0.125, la probabilidad de 1, 0.375 para un total de 0.5. O sea, el otro 50%. Entonces, ahí estarían las diferentes formas de interpretar la probabilidad para la variable aleatoria discreta desde la tabla, desde la función de distribución como tal. ¿Listo? La función de distribución es lo que hicimos para construir la tabla, utilizando la definición de probabilidad. ¿Listo?